Noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, en este momento es la hora 7, un minuto. Estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, gozando de esta extraña primavera otoñal que tiene, que tiene la ciudad, algo absolutamente increíble desde el punto de vista climático. La temperatura prevista máxima para hoy es de 19 grados. En este momento la sensación térmica es de 6 grados 6 décimos, la humedad del 98%, la presión atmosférica es de 1018 medida en hectopascales, vientos del oeste a 7 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 10 kilómetros y el mundo sigue mirando con atención y sigue mirando con enorme preocupación la conmoción que provoca y genera todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en Medio Oriente, un Medio Oriente que estaba como alejado del centro de la escena, como se aleja del centro de la escena cada vez que hay una reducción de la violencia, y cuando la violencia crece y suma, como está pasando lamentablemente en estas horas, el Medio Oriente vuelve a la escena. Ese Medio Oriente que desde el 14 de mayo de 1948 es foco de atención del mundo, a partir de que Naciones Unidas decretó la creación del Estado de Israel. Estado de Israel que es creado a consecuencia, primero, de una larga puja del movimiento sionista por recuperar lo que llaman la casa histórica del pueblo hebreo, pero que tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurrió en definitiva durante, digamos, la Segunda Guerra Mundial o en la previa a la Segunda Guerra Mundial, con la mala conciencia global al respecto de la suerte del pueblo judío, sometido a la política de noche y niebla del poder nazi, en lo que se conoce como la Shoah, los campos de concentración, la cosificación de millones de seres humanos en meros objetos para disponer de ellos. Y ese Estado de Israel, y esto vale la pena recordarlo ahora, que no habían transcurrido 24 horas de su declaración de nacimiento como nación, que sufrió y debió enfrentar lo que se conoció la Primera Guerra Árabe-Israelí. En aquel momento, obviamente, con un ejército apenas formado, lleno de plagado de hombres y mujeres que solo tenían como principal arma la desesperación, armamento viejo, armamento que había quedado de los arsenales que dejaron los británicos cuando se retiraron del mandato en Palestina. Por increíble que parezca, con aviones Messerschmitt recuperados de lo que había sido el Africa Corps, enfrentaron el ataque de Egipto, de Siria y también el ataque de otra nación que en su momento fue una suerte de fiero adversario, que es Jordania, hasta que después de la guerra del Yom Kippur, Jordania se sumara, aunque esto a veces luce mucho menos, a los acuerdos de paz con posterioridad al acuerdo que se celebró en su momento con Egipto, que sea una gran llave que iba a permitir verdaderamente cambiar la historia de ese lugar del planeta. El momento es un momento tenso, es un momento complejo en muchos sentidos, lo es internamente para el Estado de Israel. Su líder, Benjamín Netanyahu, se debe sentir muy cómodo en este escenario, un escenario de guerra, un escenario difícil con víctimas, porque en definitiva aleja del centro de la escena la cuestión al respecto de su inescrupulosidad como gobernante. Netanyahu tiene situaciones abiertas de carácter penal, causas pendientes de carácter penal. Hay una situación para él de muchísimo riesgo, próximo a lo que podría ser su definitiva pérdida de poder y tener que enfrentar realmente un proceso judicial que le lleve a la cárcel. Parece que hay ciertas cosas que son como comunes en esta etapa de la vida del planeta. Líderes acosados por sistemas judiciales en función de investigaciones que revelan o exponen sus conductas y sus miserias en el ejercicio del poder. Dicho esto, se está produciendo en este momento un muy fuerte ataque que no implica hasta ahora, bajo ningún punto de vista, hay que ser preciso en esta cuestión, no implica hasta ahora, bajo ningún punto de vista, una intrusión bélica de carácter
efectivo. Si bien hay medios que están hablando de una ofensiva por tierra, la información pública que está brindando el gobierno de Israel indica que esto no está ocurriendo de esa manera. Pero por otro lado, ¿cómo vino esto? ¿Cómo se desató todo esto? ¿Cuál es, digamos, el punto en donde, apoyándose en una determinada situación, Hamas decide iniciar esta ofensiva y expone además ante la humanidad este desarrollo tecnológico extraordinario que se llama el escudo de hierro? Las imágenes que nos llegan, los videos que nos llegan, son alucinantes. Verdaderamente un sistema que en tiempo real puede actuar para protegerse de lanzamiento de misiles. Yo veo mucho hablar de la cuestión de la proporcionalidad. Miren, vamos a establecer 3 puntos. Primero, la guerra. La guerra es un crimen. No importa el nombre de que se haga, es un crimen. Hablar de guerra es decir, vamos a matar al otro, vamos a destruir al otro. La segunda cuestión es, digamos, cómo se gana una guerra. ¿Sí? Bueno, si uno mira la historia, en la proporcionalidad, está claro que la visión de construcción de sobrevivencia propia y de identidad autorreferencial israelí ha sido de una fuerza tan extraordinaria que aún en aquel momento de la guerra del Yom Kippur, cuando todo parecía que el final del Estado hebreo era próximo, pudieron, digamos, reaccionar y derrotar a 3 ejércitos árabes fuertemente armados y proveídos por la Unión Soviética en aquellos años. El desarrollo tecnológico al que han llegado es realmente extraordinario. Yo he visto en estas horas inclusive algún colega, algunos de ellos que aprecio muchísimo, quiero muchísimo, decir, bueno, pero esto es una barbaridad, no hay proporcionalidad. Y la verdad que la proporcionalidad está dada por la inteligencia. Hay una enorme masa de inteligencia y de conocimiento aplicada, en este caso, a la guerra por parte del Estado hebreo. Esto es clarísimo. ¿Y qué pasaría si no estuviese el escudo de hierro? Bueno, estaríamos contando los muertos y la destrucción por miles, quizás por millares, en todo Israel. Por otro lado, los contraataques, como queda revelado en ese edificio que implosiona, ese edificio de 8 pisos, hay una tecnología destinada a matar, son tecnologías para matar. Hay 2 tecnologías, una para evitar que te maten, el escudo de hierro, y otra es para matar. La tecnología para matar está orientada de una manera extraordinaria, porque en un bombardeo del estilo del que hace Hamas, si los cohetes impactaran, serían por millones. Es más, de las víctimas que están cayendo del lado palestino, la pregunta es, ¿cuántos de esos que han muerto mueren a consecuencia de la respuesta israelí o mueren a consecuencia de que buena parte de los misiles que lanzan caen dentro de la propia franja de Gaza? Porque son, digamos, como elementos de guerra absolutamente toscos los que están utilizando, tecnologías viejas, de década del 50, basados en la misilística rusa, tomada o heredada por los coreanos del norte y por Irán. En este punto, digamos, hay una cuestión ahí que ayer fue definitivamente impactante a mi criterio, que es la descripción que hizo Hezbollah. Hezbollah desde el Líbano dijo, nosotros no estamos atacando, nosotros no tenemos nada que ver. Esto es porque hubo disparos desde el Líbano, de cohetes también, hacia Israel. Rápidamente Hezbollah, cuyo líder, el jeque Nasrallah, había dicho en la última guerra entre Hezbollah e Israel sobre el territorio del Líbano, nos equivocamos en atacar a Israel, salieron rápidamente a aclarar que no tienen nada que ver. Pero este es un tema, este es uno de los temas. El otro tema, obviamente, tiene que ver, y mucho, sin ninguna duda, con la cuestión de lo que está pasando internamente en Israel, y que fue un poco fue el elemento clave que llevó a disparar este conflicto. ¿Cuál fue ese elemento? Bueno, hay grupos dentro de Israel que están decididos a recuperar lo que ellos llaman los territorios de Samaria y Judea
y recuperar para la población israelí, para el sector más ortodoxo, que es un sector verdaderamente problemático para la vida pública y política de Israel, barrios que son históricamente palestinos. Es más, hoy en Francia se debate si la situación que se da en algunas barriadas en Francia, donde se ha conocido una segunda carta de militares que hablan de la inminencia de una guerra civil dentro de Francia, si esas situaciones no están replicándose. Estos enfrentamientos que hubo en estos pasados días fueron la piedra de toque que le habilitó a Hamas a decir, mira vos lo que están haciendo ahora, nos quieren desalojar de estos barrios, nosotros vamos a defender a los nuestros, vamos a impedir que esto ocurra. Evidentemente, el gobierno tiene serias responsabilidades, el gobierno de Israel tiene serias responsabilidades en este sentido. Pasando por todo esto, que no es concluir con este tema, porque este es un tema muy largo, muy intenso y que amerita de parte de este medio y de este periodista seguir trabajando en el tema, vamos a otras cuestiones que fueron importantes. Ayer hubo un logro periodístico que vale la pena destacar, creo que fueron dos en un mismo espacio, que es el espacio que conduce Feynman, chapó por su producción. Uno de ellos fue la entrevista a Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué más querría yo que tenerla en el otro extremo del micrófono en algún momento? Vamos a ver si lo logramos. En donde Díaz Ayuso dio respuestas muy interesantes, muy contundentes. Dijo, de Argentina venían buenas noticias hasta que volvió el peronismo. Muy fuerte. Es histórica la buena relación entre el PP, Mauricio Macri y el PRO, en definitiva. Esto no constituye una verdad, pero es interesante que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo diga, además, cuando define la batalla entre la libertad como instrumento central y la apreciación de la conducta humana como un elemento importante de la consideración de la vida de las personas. El otro tema fue una entrevista, con el segundo del ORSNA, que es el ente de control de aeropuertos, por la cuestión de los PCR truchos en Ezeiza. La verdad que está claro a dónde va esto. Yo sigo insistiendo. El otro día un amigo me preguntaba por qué en mi editorial cito a Kicillof, a Golan y a Kreplak. Bueno, Ezeiza queda en la provincia de Buenos Aires y la Cámpora maneja todo ese sector. En la entrevista de ayer, por la forma en que se destempló este funcionario, queda como muy expuesto este tema, sin ninguna duda. Me dice acá mi querido amigo Juan Carlos, que es mi asesor personal en temas de meteorología, porque le pregunté hoy temprano, ¿a qué debemos esta primavera? Me dice, los frentes fríos avanzan, pero lo hacen espaciados. Mirando lo que pasa en el Pacífico, dice, podemos ver lo que nos pasará en unos días. Son efectos en la atmósfera, productos de su relación en el impacto con el continente, y que la fresca va a volver para el martes y miércoles. Supongo yo lo que me decía Juan Carlos es que para la semana próxima, ¿no? En definitiva puede ser que pase por ahí. Estamos viviendo estas jornadas excepcionales, aprovechen, disfrútenlas, aprovechen el aire, aprovechen la posibilidad de contemplar estas jornadas. Bueno, tengo desde ya de parte de muchos de ustedes multitud de temas que son los que quizás a algunos más, a otros menos les comen la cabeza. Terminó la reunión de Cristalina Georgieva con Alberto Fernández. Cristalina, en un comunicado del Fondo Monetario, dijo que había sido una conversación muy productiva. El Fondo Monetario es políticamente correcto, no va a dar definiciones políticas bajo ningún punto de vista, así diciendo, bueno, esto es un espanto, esta política económica, pero el comunicado argentino es muy risueño. Cristalina ha tomado los datos para poder trabajar en función de cambiar el sistema financiero internacional. El Senado ayer dijo que los derechos especiales de giro, que le corresponderían a Argentina, el derecho especial de giro es como una moneda interna del Fondo Monetario, deberían ser usados, digamos, no para pagar deuda, es decir, no para el propósito que lo plantea la estructura, sino para pagar deuda. Esto no se puede hacer. Habría que cambiar todos los estatutos del Fondo Monetario Internacional. Argentina va de cabeza a un default.
Por otro lado, Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para bajar 50% el costo de la tarifa. Lo celebra por todo lo alto el medio que hoy es vocero del kirchnerismo en Mar del Plata, vocero de Fernanda Montoto Raberta, el medio del vacunado VIP Florencio Aldre Iglesias. Sería una buena noticia para los marplatenses en un contexto político inadecuado, digamos. Esto no se basa en estudios, sería algo basado en una necesidad política y en una convicción de los Kirchner que mantener bajo el precio de la tarifa de energía da votos. Bien, es la hora 7:17 en el territorio nacional de la República Argentina. Esta es la 99.9. Si tenés esa imagen que teníamos ayer en la puerta del edificio Delta, donde están los estudios de la 99.9, sería muy interesante. En este mismo edificio, en la calle Moreno, entre España y 20 de septiembre, están las oficinas administrativas del CONICET de Mar del Plata. Hacia allí se dirigieron ayer un grupo de becarios y dejaron de recuerdo esta pancarta: con salarios de miseria no hay ciencia. Con salarios de miseria no hay ciencia. La gente del CONICET está esperando que Alberto deje de pagar 80.000 millones de pesos por mes del ELIX para darles más dinero a ellos. Un país que invierte en ciencia. Israel es un país que invierte en ciencia. 4.9 del PBI invierte en ciencia. Y tiene uno de los desarrollos tecnológicos más destacados del planeta. Con salarios de miseria no hay ciencia. Y bueno, vamos para el corte.